Venga. Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Última actualización publicada el 30 del 12 del 2020. Vamos por título 7. Autoridades de protección de datos. Capítulo 1. La Agencia Española de Protección de Datos. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 44. Disposiciones generales. 1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.1.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, será Agencia Española de Protección de Datos, autoridad administrativa independiente. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. 3. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 45. Régimen jurídico. 1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, la presente Ley Orgánica y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de esta Ley Orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante Real Decreto. A ver. Bien, el artículo 63.2 dice, régimen jurídico. Punto 2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679. En la presente Ley Orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. Y luego, si nos vamos a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, el artículo 100 de régimen jurídico del sector público, el artículo 110.1 dice: las autoridades administrativas independientes se regirán por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión, y supletoriamente, y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de Derecho Administrativo General y Especial
que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. Bien, pues volvemos a nuestra ley de protección de datos. Y releemos el artículo 45. Régimen jurídico. 1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, la presente Ley Orgánica y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de esta Ley Orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante Real Decreto. Artículo 46. Régimen económico, presupuestario y de personal. 1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado con independencia en los presupuestos generales del Estado. 2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un 3% de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un 5% del presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el Gobierno. 3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los presupuestos generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento UE 2016/679. 4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el fin de garantizar su plena independencia. 5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral. 6. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. En dicha relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. 7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado y en los términos que establece la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta Ley Orgánica y del Reglamento UE 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57
y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyen otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. Artículo 48. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices. 2. La presidencia, lo repetimos otra vez. 1. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices. 2. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por un adjunto, en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el título 8 de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 3. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. 2 meses antes de producirse la expiración del mandato o en el resto de las causas de cese cuando se haya producido el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos. Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de presidencia y adjunto, acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los interesados, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública, por mayoría de 3/5 de sus miembros en primera votación, o, de no alcanzarse esta, por mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de diputados pertenecientes al menos a 2 grupos parlamentarios diferentes. 4. La presidencia y el adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. 5. El mandato de la presidencia y del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de 5 años y puede ser renovado para otro periodo de igual duración. La presidencia y el adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros por A. Incumplimiento grave de sus obligaciones. B. Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. C. Incompatibilidad. O D. Condena firme por delito doloso. En los supuestos previstos en las letras A, B y C, será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo. 6. Los actos y disposiciones dictados por la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Bien, aquí lo dejamos. Ánimo.